Nehemías capítulo 4. Yo voy a leer algunos versículos. Dice así: Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: Lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios por causa de ellos, pusimos guardia contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro, y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias con sus espadas y sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que los habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano, trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida en sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y le dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela, y de día en la obra. Y ni yo ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos vuestros vestidos. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Amén. La verdad que quería leer algunos versículos, pero para poner en contexto todo esto, leí el capítulo completo. Es un tremendo relato de la reconstrucción de Jerusalén y del muro. Bueno, ¿cómo se originó esto? Para poner un poquito de contexto. Israel desobedeció a Dios. Judá, el sur,
Israel del Norte también, por cierto. Entonces Dios permitió que sean deportados o exiliados hasta Babilonia. Y eso ocurrió entre los años 605 y 586 más o menos, bajo el rey Nabucodonosor. Llevó cautivo, hubieron 3 deportaciones para allá. Después de 70 años, en el año 538, ocurre el primer regreso. Estaba profetizado por el Señor a través de los profetas que la cautividad duraría 70 años aproximadamente. Por eso que en el año 538 comienza el primer regreso. Estaba el rey Ciro, el rey persa. Entonces, él hace un decreto para que los judíos comiencen a volver. Y a través de, guiados por Zorobabel, volvieron a Jerusalén. Entonces, y ellos reconstruyeron el templo. Fue terminado el templo en el año 515, antes de nuestro Señor. Y en el año 458, o sea, 23 años después, se produce el viaje de Esdras, que es el escriba y sacerdote. ¿Ya? Él regresa a Jerusalén con otra cantidad de judíos que estaban en la dispersión, y a él le corresponde hacer la restauración espiritual de la comunidad, porque era sacerdote, la restauración y la ley también. Y después, en el año 445, 13 años después, viene la misión de Nehemías. Y ya leímos en el primer capítulo, Nehemías era copero del rey Artajerjes. Y los coperos tienen acceso, obviamente, a estar en la corte. Entonces tenía una ventaja muy grande en Nehemías. Recibió información de sus hermanos que Jerusalén estaba en gran ruina aún. Entonces eso le dolió mucho a Nehemías. Al enterarse de la destrucción de Jerusalén, entonces pasa de la aflicción, y esto lo voy a resumir mucho, pasa de la aflicción a la acción. Oró profundamente. Tras una profunda oración, obtiene el permiso, no tan solo el permiso, sino los recursos del rey para volver a Judá a edificar nuevamente los muros de Jerusalén. ¿Se imaginan? Reyes paganos usados por Dios para reconstruir el templo y la ciudad. Es tremendo. Hay muchas cosas que debemos tener presente y que no pueden faltar cuando trabajamos en la obra de Dios. Porque aquí vemos a un pueblo trabajando unido, ¿no? Por ejemplo, saber cuál es la naturaleza del trabajo, de quién depende, quién es el dueño de la obra. Tenemos que saber con qué voluntad lo hacemos. Está aquí presente la consagración, muchas veces la logística también en el trabajo de Dios. Hay muchas otras cosas. En este relato, entre otras, ¿qué cosas imprescindibles vemos en la obra de Dios que no pueden faltar en este relato? El mismo relato entonces nos facilita la respuesta porque está relatado, narrado en primera persona. De repente Nehemías se dirige como yo, de repente nosotros, y así la historia se hace más comprensible también y más íntima y nos llega más al profundo del corazón también. Así que lo primero, obviamente, es que debemos trabajar. Trabajar, es tan simple como eso. Lo primero es trabajar. ¿Y cómo debemos trabajar? Obviamente con ánimo, con iniciativa, no para ser vistos, porque muchas veces trabajamos nosotros cuando nos ven solamente. O muchas veces trabajamos nosotros arrastrando los pies. No quiero nombrar otro término chileno que hay, pero ahí le sacamos la vuelta al trabajo. Tiene que estar alguien vigilándonos para que hagamos algo. Tenemos que hacerlo como para el Señor, dice la Biblia. O sea, esa es la actitud como para el Señor. O sea, si yo sirvo a mi hermano o a mi hermana en algo, tengo que hacerlo como para el Señor.
Mateo 25, cuando yo doy un vaso de agua a alguien con una actitud que es como para el Señor, entonces el Señor le va a decir después, cuando nos veamos cara a cara con Él, porque tuve sed y me diste de beber. Hay que hacerlo lo mejor posible. Y el sacrificio obviamente está ahí, en el trabajo duro. Cuidado entonces, cuidado, sí, cuidado. El servicio puede de repente contaminarse con el orgullo, con la competencia, con el deseo de ser reconocido rápidamente y ser alabado por alguien. Cuidado. Dios se encarga de recompensarnos a cada uno de nosotros. Trabajemos como para el Señor. El enfoque deja de ser Dios cuando nosotros queremos resaltar. El enfoque deja de ser Dios y pasa a ser el hombre, y no puede ser así. Porque todo lo que hacemos es para Dios, como para el Señor. Tiene este significado de hacerlo con un corazón correcto, hacerlo con amor, hacerlo con humildad. Y la humildad jamás significa debilidad. Aunque a veces somos débiles, muchas veces. Pero la debilidad se perfecciona el poder del Señor. El Señor no solo mira lo que hacemos, sino que especialmente la actitud con que lo hacemos. Vayamos al cuadro ahí. Los judíos levantando el muro. Enemigos hostigándolos todos los días. ¿Qué iban a levantar sus muros? Se les va a caer, pero sople un poquito de viento, se les va a caer. ¿Qué se creen ustedes? Ellos no sabían que habían sido devueltos a construir por el mandato de Dios. Y cuando Dios es quien dirige la obra, ¿quién la puede parar? Nadie. Absolutamente nadie. Entonces lo primero es trabajar. Trabajar, cada uno en su lugar. Y eso es lo maravilloso también. El versículo 15, mire lo que dice. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. No estaban todos los albañiles, pero todos juntos, y los que acarreaban el barro, la greda o el cemento lo llevaban para otro lado, no. Estaba todo organizado. Todo. Estaban los albañiles, los carpinteros, los que acarreaban. Y también lo importante también, aunque comían tarde lo más probable, pero también estaban aquellos que preparaban los alimentos, los aguateros, todos estaban presentes, todo organizado. Porque se necesita también estar alimentado, ¿cierto, hermano Jaime? Alimentado cuando uno construye. Aquí escuchamos la historia de la iglesia cuando se construyó uno de los templos y efectivamente estaban organizados de esa manera para construir. Y también en la parte de las defensas estaban los lanceros, los arqueros, los de infantería, estaban todos ellos dispuestos a defender el muro. O sea, en un cuerpo hay muchos miembros, todos con diferentes aptitudes, con diferentes dones. Y en un cuerpo debe funcionar armónicamente. Trabajaban todo el día, dice el versículo 21. Nosotros pues trabajamos en la obra y la mitad de ellos desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. Trabajaban de sol a sol, como decimos nosotros. ¿Ya? Y no se cambiaban ropa solo para bañarse. Los detalles que da el escritor. Importante, ¿eh? Importantes. Desde la salida y hasta la puesta del sol. O sea, un trabajo sacrificado, requiere esfuerzo. Nosotros
en el retiro hace poco, en Longuena, hace 2 semanas, el título era Esfuérzate en la gracia. Tú sufres penalidades, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. ¿Pero de qué estamos hablando si el Evangelio es para gozarnos en la presencia del Señor? El Evangelio es para pasar bien delante del Señor. Sí, claro que sí también. Pero hay sufrimiento. Llevar la palabra del Señor, trabajar en la obra del Señor, requiere también de esfuerzo y sufrimiento. Los días no son buenos. Hoy día también hay enemigos de la obra, como lo hubo en ese entonces, la construcción de este muro. Entonces nosotros, no tan solo la gracia se manifiesta para que seamos salvos, porque por gracia somos salvos, o sea, por regalo de Dios, sino que también la gracia se manifiesta para el servicio. O sea, los dones que Dios nos ha dado, las herramientas que nos ha dado para edificar, ha sido dado por gracia por Dios, para que sirvamos en su obra. Por lo tanto, si Dios le dio a usted dones, le dio gracia, le dio herramientas para trabajar, tiene que usarlas. Estamos obligados a usarlas. Lo primero entonces que debemos trabajar, pero también debemos orar. Mire, los versículos 4 y 5 voy a leer, y aquí quiero hacer una aclaración. Oye, oh Dios, esta es una oración al ver a sus enemigos hostigándolos, la oración de Nehemías. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Oye, oh Dios, que somos objeto de su menosprecio. Yo lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente, que están con unas palabras más claras. Oré entonces, escúchanos, Dios nuestro, porque se burlan de nosotros. Que sus burlas recaigan sobre sus propias cabezas y que ellos mismos sean llevados cautivos a una tierra extraña. No pases por alto su culpa, no borres sus pecados, porque han provocado tu enojo delante de los que construyen la muralla. ¿Se da cuenta de esta oración? ¿Qué está pidiendo Nehemías? ¿Sí? ¿Qué más? A ver, alguien, ¿qué está pidiendo Nehemías aquí? ¿Hacia quiénes obstruyen la construcción? Castigo, ¿cierto? ¿Sabe? Especialmente en los Salmos encontramos muchas oraciones como esta. Encontramos oraciones que dicen, Señor, bórralo del mapa. Así, prácticamente, literalmente. Estas oraciones se llaman oraciones imprecatorias. Cuando nosotros frente a una aflicción buscamos que el otro sea castigado severamente. Y nos dirigimos muchas veces con sinceridad a Dios. Pero hay que también hacer una aclaración aquí. Mire, primero, imprecar. Imprecar, la RAE define el verbo imprecar como proferir palabras con que se expresa el vivo deseo que alguien sufra un mal o daño. Voy a preguntar, no responda a nadie, y me voy a preguntar a mí mismo también. ¿Cuántos hemos hecho esta oración? Sean consumidos, Señor. Señor, Señor, ¿quieres que mandemos fuego del cielo? ¿Recuerdan? Juan y su hermano pidiendo fuego del cielo para aquellos que no lo querían dejar pasar ahí. Explicar esta oración. ¿Podemos orar así hoy? Como oró Nehemías.
Cristo mostró en el Nuevo Testamento una nueva forma de orar por quienes nos infligen daños severos. En Lucas 6, 27 al 36 nos habla de bendecir a nuestros enemigos. ¡Wow! ¡Qué difícil! O sea, cuando nos hacen mal, devuélveles con bien. ¡Wow! Eso dijo el Señor. Y dice el Señor, bendecid a los que os maldicen. ¿Podemos hacer una oración por aquellos que nos hacen daño? Sí, sí. ¿Podemos pedir que Dios, en su infinita misericordia, haga justicia? Pero siempre con un corazón humilde, siempre con un corazón misericordioso. Pues el mandamiento del Señor es, sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Es el mandamiento. Podemos orar, pero no para que sean consumidos, sino todo lo que estamos aquí ya habríamos sido consumidos por Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos tiene aquí hoy día por su gracia. Cuando pienso en estas cosas, es inevitable pensar de dónde me sacó el Señor y de dónde lo sacó a usted. Porque Dios tiene tanta misericordia, tanto amor. Sí, es justicia, es justicia. Pero nosotros debemos actuar con misericordia con aquellos que no hacen daño. Entonces, debemos orar, debemos estar conscientes de que toda bendición depende de Dios. Toda bendición depende de Dios. El versículo 9 dice, entonces oramos a nuestro Dios, por causa de ellos pusimos guardia. Sí. Pero no estamos dependiendo de que los guardas no se vayan a dormir o que sean derrotados. Dependemos siempre de Dios, siempre. Entonces, además, la oración tiene que ser con perseverancia. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba allá en el huerto de Getsemaní y le pidió a sus discípulos, acompáñenme, yo quiero orar junto a ustedes? Lo encontró durmiendo hasta la tercera vez, ya no, descansen. Entonces tenemos que orar con perseverancia, orar sin cesar, dice Tesalonicenses 5:17, un versículo muy conocido. No significa que vamos a estar orando las 24 horas, sino en una actitud de oración también. Porque cuando estamos durmiendo, algunos duermen 5 horas, otros duermen 10, de una. Qué hermoso. Y en esas horas uno no ora, descansa. Pero si ora antes de acostarse, ya se acostó con una actitud de oración. Y si se levanta en la mañana y lo primero que hace, gracias Señor por el nuevo día de vida, y después se arrodilla, se levantó con una actitud de oración. O sea, la oración debe ser constante. Entonces debemos trabajar, debemos orar y debemos velar también, así como recién acabo de leer el versículo 9. Entonces, ¿tuvo enemigos? La obra sí los tuvo. Zorobabel en Esdras, aquí, Zorobabel también tuvo enemigos que se oponían a la reconstrucción del templo. Entonces siempre, sepan, hermanos, que siempre habrá enemigos que quieren destruir la obra de Dios. Y más específicamente, siempre habrá alguien que quizá quiera destruirlo a usted. Pero cuando hablamos de que quieren destruir la obra, es la obra provocar algún tipo de debilidad, de división. Entonces entra con murmuración, con otro tipo de cosas. Cuidado. Pero jamás la iglesia será derrotada. Jamás.
porque el Señor de la obra es Cristo, el Rey de reyes y Señor de señores, aquel que fue exaltado hasta lo sumo. Y en el nombre de aquel se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, dice la palabra del Señor. Gloria a Dios por eso. Entonces, tuvieron que poner guardias día y noche, organizados de esta manera, trabajando, velando y orando. Entonces, la victoria es segura. Y lo último, el punto 4, debemos también santificarnos. Nehemías del 1 al 4, voy a leer, aunque lo leyó mi hermano. Capítulo 1, del 4 al 6, disculpen. Dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guarda sus mandamientos. Y comenzó con su oración, comenzó con la santificación, comenzó con la confesión, pidió perdón no tan solamente por él, sino por todo el pueblo. Y la santificación no es otra cosa que apartarse del pecado para el servicio de Dios. Eso es la santificación. Entonces, nosotros como conclusión debemos disponernos al trabajo orando, velando y santificándonos. Con esas 4 cosas imprescindibles tenemos la victoria segura, porque Cristo ya ganó la victoria en la cruz. Y quiero preguntar, si dices ser cristiano, ¿están presentes estas 4 cosas en tu vida? El trabajo, la oración, el velar, la santificación. Mire, en los 4 puntos usé siempre el verbo debemos. Debemos santificarnos, debemos orar, debemos velar, debemos trabajar. Pero pregunto, más exactamente, ¿y usted? ¿Cómo está construyendo su vida? ¿Es la piedra angular y la columna principal de su vida Cristo? Ya que estamos hablando de construcción. Recuerde lo que Cristo hizo por usted. Lo dio todo. Se despojó de su gloria. Se hizo semejante a uno de nosotros. Sufrió. Como cordero fue llevado al matadero delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por amor a nosotros, por amor a ti. ¿Cómo estamos construyendo? Oremos al Señor. Padre nuestro Dios, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, hemos escuchado tu palabra una vez más. Gracias, gracias por tu gracia. Gracias, Dios mío, porque sin ti nada podemos hacer. Separados de ti nada.
Gracias por este amor tan grande que tú has derramado y que se ha manifestado en la cruz, en tu resurrección poderosa, en esa segunda venida que anhelamos, Dios mío. Ven, Señor Jesús, te esperamos, Señor. Gracias. Gracias porque cuando vemos al pueblo trabajar, gracias cuando vemos a un líder con Nehemías decir, tened ánimo, nosotros podemos construirlo. Gracias por animarnos, Señor. Pero queremos recordar el triunfo en la cruz. ¿Qué habría pasado si Jesús no hubiera resucitado? Por eso te adoramos. Por eso cantamos hoy día, por eso nos reunimos. Por eso, Señor, estamos juntos para cantarte, para adorarte. Si tu vida ha estado lejos de Jesús, si Jesús no es el centro de tu vida, si estás construyendo sin Él, si estás haciendo planes sin el Señor, hoy es el día. Señor, yo quiero construir, que dirijas mi vida. Quiero construir, edificar mi vida en ti. Y no solo, sino dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. No para que estemos encerrados, sino para que juntos te adoremos y después salgamos afuera, Dios mío, revestidos de tu gracia y de tu poder, y poder reflejar la presencia tuya en nuestras vidas. Si quieres hacer un compromiso en esta hora y decirle, sí, Señor, yo quiero caminar contigo, yo quiero edificar mi vida junto a ti, yo quiero construir mis planes contigo. Pide perdón porque no lo has hecho, por tus pecados, y dile sí al Señor. Yo quiero que tú dirijas mi vida. No quiero estar más solo, o no quiero vivir indiferente. No me falta nada material quizás, pero si tú no estás en mí, ¿de qué vale mi vida? Padre, en el nombre glorioso de Jesús, en esta hora, Señor, que tu presencia llene la vida de las personas que en esta hora están haciendo esta oración, pidiendo ayuda, de dejar una vida, Señor, sin sentido, para vivir una vida plena, Dios mío. Gracias, Señor. Renueva las fuerzas de los que están debilitados. Transforma la mente en la mente tuya, Dios mío, para aquellos que están divagando en sus pensamientos. Padre, gracias. Perdona sus pecados. Pide perdón a Dios, porque Él es amplio en perdonarnos. Si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Ayúdanos, Padre, como hijos tuyos, a trabajar en tu obra. Y trabajar en tu obra es servir a otros. Y no solamente en el seno de la iglesia, sino que, Señor, en todo lugar donde tú nos hayas puesto, Dios mío. Trabajar, orar, velar, santificados. Gracias, Padre. Gracias por aquellos que han escuchado tu palabra y sin duda hoy día han hecho alguna decisión por ti. Te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.